Hola, profe, buenas noches. Bueno, consultarle un poco lo que le dejó este partido, qué conclusión saca del encuentro como tal y un poco del análisis de lo que ha sido la situación de empates recurrentes para Guaraní en este torneo. ¿Por qué podría haber sido un número tan elevado como 3 empates? Esa es la respuesta que estamos buscando hace 11 fechas. Igualmente hacemos muchas cosas muy buenas. Con todo eso yo creo que hoy fue uno de los partidos en donde menos chances de gol tuvimos como 2 o 3 claras. Después nos costó por lo vibrante que fueron los jugadores del rival, por la necesidad también que ellos tenían de ganar. Somos un equipo que entra a proponer, no a defenderse. Igualmente yo creo que hemos convertido menos de lo que podíamos en todos esos partidos empatados, pero también nos han hecho muy pocos goles, no siendo un equipo así como digo que se mete atrás para defender y sacar el resultado. Y tenemos que continuar, trabajar, intentar mejorar lo que normalmente a cada partido vemos que hay que corregir. Todavía hay partidos para completar y sumar más puntos, y después tenemos una final prácticamente el miércoles 20. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, consultarlo justamente por eso ya, abocado totalmente a lo que es la Copa Paraguay, tratar de sumar en este torneo tal cual está diciendo, pero como se dice comúnmente, la plata está en el tema de la Copa Paraguay ahora mismo, abocar totalmente allí. Adrián hoy no jugó por una sobrecarga, Cantero creo que en la misma situación, si usted me va a corregir, y también Román. Ellos, ¿cómo están? Por más de que falta todavía un tiempito bastante largo para llegar a ese partido, ¿cómo llegarían para ese encuentro estos valores, profe, que son habitualmente titulares en su equipo? Adrián sí manifestó una sobrecarga muscular en el último entrenamiento, por eso lo sacamos de la lista. Y tanto Alexis y Fernando por la misma molestia, una cuestión viral que ya se hicieron los exámenes y no es nada más profundo. Seguramente lo vamos a tener a los 3 a disposición ya para el partido contra Cerro. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Con la movida que hizo al sacarlo a Ibarrola, entiendo que usted pretendió tener más llegada por ese sector. ¿Fue por esa razón la variante? ¿Y Piñatares ya está fuera de este torneo? No, por lo último, Bruno, creo que esta semana, cerca del final de semana, estará volviendo a entrenar normal para después ya tenerlo a disposición. Ya está haciendo toda esta primera parte de trabajo con la parte de la fisioterapia y los preparadores físicos. Y buscamos alternativas, pusimos todo lo que teníamos, no solamente pensando en atacar, sino que para dejar siempre al equipo en condiciones de competir con el rival, así en la agresividad, en la rapidez, en cuidar los contraataques también, que ellos manejan muy bien. Por eso recurrimos a gente más rápida, más fresca, y igual improvisando un poco con el CIE jugando de lateral izquierdo. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Gaspar Sergio protestó de sobremanera y desde la distancia al menos parecía tener razón en relación a esa falta previa al gol de Sol de América. ¿Ustedes cómo lo vieron desde su lugar? No, yo no vi en ese momento, pero ahora vi la imagen, parece falta. Pero hace muy poco tiempo hablamos muy fuerte, digamos, en relación al arbitraje. Vimos una carga a espalda como para poder revisar y marcar y anular el gol, pero ya venimos con muchos errores, entonces imagino que vamos a cerrar el campeonato de esa forma. Finalizamos la conferencia de prensa.